vamos a hacer una revisión general de conceptos elementales. Y lo haremos, aclaramos de antemano, desde una mirada humanista, porque respecto al tema hay distintas posiciones también dentro de los activistas por la renta básica. Antes de nada, quiero dejar claro que una renta básica universal e incondicional nada tiene que ver con las rentas para pobres a las que estamos acostumbrados. Aunque la primera consecuencia de la implementación de la puesta en marcha de una renta básica sería la eliminación de la pobreza. Pero sobre ello volveremos más tarde. Vamos a la definición, podríamos decir, de una renta básica universal e incondicional. Se trataría de una asignación que en principio daría el Estado a toda persona por el hecho de haber nacido. Una renta básica tiene, podríamos decir, 4 características. Una, que es universal, se entregaría a todas las personas, desde el más pobre al más rico, sin excepción, y ello porque queremos que se reconozca como un derecho humano, que Naciones Unidas lo reconozca como tal, como un derecho humano, el primero de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la subsistencia del cuerpo, sin el cual estarán de acuerdo conmigo que el resto de los derechos sobran. Y el derecho a la vida no se le puede cuestionar a nadie. Por eso sería para todos, sin excepción. Pero hemos de aclarar que el recibir una renta básica universal no supone que toda la población gane con ella. Evidentemente, la franja más rica de la población perdería porque habría de contribuir de un modo u otro a que sea posible la renta básica. Decíamos que tenía 4 características, hemos hablado de que es universal. Otra característica es que es incondicional, se entrega sin condiciones. Nadie tiene que demostrar si tiene riqueza o no, si tiene bienes o no, si tiene ganas de trabajar o no. Se le entrega a todo el mundo. Es individual, se entrega a las personas, no a las unidades familiares, que suele ser a quien se entrega las ayudas para pobres. Se le entregaría, como decía, cada ser humano por el hecho de en el caso de ciertos activistas por la renta de edad de todo el país, contemplan una cantidad menor a los menores de edad. En el caso de un menor, evidentemente, la legal del mismo. Pensemos que una persona cuando nace ya necesita cubrir sus necesidades, genera gastos, y además pensemos que la niñez es la franja de edad más vulnerable a la pobreza, es más afectada por ella, y ello no solo compromete su presente, sino que compromete su futuro personal y también el futuro de la comunidad, dado que ese niño va a ser el adulto del mañana, ¿no? Compromete, si un niño no tiene, y todos lo sabemos, una nutrición adecuada, por poner un ejemplo, tiene un porcentaje muy alto de que tenga dificultades en su desarrollo psicofísico, en su desarrollo intelectual, en la imagen de sí mismo, etc. Así es que es fundamental. Por otro lado, y vuelvo a las 4 características, como cuarta característica, es que ha de ser de una cantidad suficiente, ha de ser suficiente. Es decir, ha de permitir que una persona pueda subsistir. Decía que ha de ser suficiente, y esta parte de este concepto, esta característica de que sea suficiente, se definió en la reunión anual que la Red Mundial de Defensores de la Renta Básica lleva adelante, y se definió, en el 16º Congreso de la Red Mundial. Decía que estas son las 4 características que definen una renta básica universal e incondicional, pero
por parte de la red humanista, por la renta básica de la que formo parte, además decimos, en este momento insistimos en que ha de ser permanente. Y comento algunos de los puntos que hemos ido discutiendo sobre el tema, porque esto sí puede parecer muy... O sea, si la renta básica ya para muchos es una utopía, en el caso de plantear de que sea igual para toda la población en el planeta, pareciera que es más. Pero hay elementos que me parece que deberíamos de anotar, o sea, o que os quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, se ha conversado en estos tiempos, en este tiempo, y nos hacíamos preguntas, o algunos compañeros hacían preguntas. ¿Quién ha dicho que ciertos sectores de la humanidad tienen menos necesidades que otros? Que en ciertas regiones del planeta se tienen menos necesidades que en otras. La conclusión es que esto se dice desde el norte y desde los países que cuentan con más recursos, aunque sean robados a otros. Hablo de Europa, por ejemplo, o de Norteamérica. Lo decimos también desde ciertas posiciones, cierta posición social y económica, pero no lo comparten quienes no están en esa situación, que no han elegido, o en otro país donde tampoco eligieron nacer. Esta discusión, como decía, la hemos mantenido en el último año y hemos acordado que íbamos a defender, al menos en la red en la que participo, que sea igual a medio plazo. Por otro lado, el hecho de que sea igual a medio plazo, de que la renta básica fuera igual a medio plazo, supondría un modo de reparación histórica de los pueblos que colonizaron y expoliaron a otros y siguen haciéndolo. Solamente un dato para quienes, no sé quiénes conocen África, ¿no? Pero personalmente he podido viajar en algún momento durante varios años y descubrí para mi sorpresa que todas las carreteras, bastante rectas por cierto, todas las carreteras en África terminan en el mar y que son la herida abierta por donde se desangra el continente, por donde se llevan todos los recursos. Bueno, hablaba de reparación histórica y la reparación histórica es fundamental si queremos poner como las bases para la reconciliación personal y social, un tema que por cierto que se ha trabajado que para podernos reconciliar necesitamos o nos ayuda a poner las bases de este tipo, poner bases materiales también. Sería, como decía, como poner las bases para una nueva cultura, para una nueva sociedad pacífica y no violenta, que es la sociedad a la que aspiramos, seguro que muchos de los que estamos aquí. Por otro lado, pone en tela de juicio el plantear una renta básica igual para toda la población a nivel mundial, pone en tela de juicio el tema de las fronteras que no existen para el gran capital y que nos seguimos cuestionando por qué habríamos de defenderlas para las personas. Entendemos que las fronteras, si estoy diciendo obviedades, pueden parecer muy ingenuas, pero nos seguimos preguntando, por muy ingenuo que sea, a quiénes sirven las fronteras. Y nos parece que sirven para mantenernos divididos, para mantenernos debilitados como pueblos, para mantenernos distraídos de nuestras necesidades más básicas como humanidad. Esas necesidades que tienen que ver con el motor de la historia, la búsqueda de la eliminación del dolor y el sufrimiento. Pero bueno, este tema de las fronteras, este tema de los países y el tema de la renta básica a medio plazo igual para todos no es el tema central de hoy. Sintetizando, una renta básica universal e incondicional no es una renta para pobres, aunque eliminaría la pobreza de un plumazo, y sí es una asignación del Estado que tiene 4 características, que es universal para todos, que es incondicional, nadie ha de demostrar nada, que es individual y que ha de ser suficiente. Además, nosotros decimos como humanistas que sea permanente, no que sea, como defienden algunos ahora,
únicamente durante la pandemia y que a medio plazo sea igual para toda la humanidad. Hablaremos ahora de por qué se habla tanto hoy de la necesidad de una renta básica universal y de las posibilidades y de las probabilidades de que sea implementada. Bueno, sobre la necesidad de redistribuir la riqueza, de redistribuir las rentas, desde hace siglos hay defensores de esa idea. Pero desde hace unas décadas un grupo pequeño que ha ido creciendo comenzó a defender la implementación de una renta básica por varias razones, por razones de justicia social, de redistribución de la riqueza, por ganar en libertad, por democratización de la sociedad, etc. Pero ha sido en los últimos años cuando el tema ha tomado más presencia social y en los medios de comunicación, especialmente en Europa, como respuesta a la caída del empleo. Es decir, hay razones que hacen que la renta básica se empiece a considerar como un elemento o como una idea que antes era absolutamente utópica y que ahora puede ser la solución a los problemas que tenemos. Un elemento fundamental, decía, es el avance de la robótica y las nuevas tecnologías. Ello está suponiendo la caída del empleo, algo que va en aumento. Algunos especialistas antes de la pandemia hablaban que en las próximas décadas, en 20 años, 30, podría caer hasta el 50% el empleo actual, desapareciendo numerosas profesiones que hoy ni imaginamos puedan ser desarrolladas por máquinas. Esto está ocurriendo, pero está ocurriendo a gran velocidad. Y esto se ha agravado, y es otra de las razones por las cuales se habla cada vez más de la renta básica, se ha agravado con la pandemia del coronavirus, del COVID-19. El desempleo se ha extendido al mismo ritmo que se ha extendido la pandemia. Esto ha hecho, como decía, que algo utópico comience a considerarse como razonable y casi como la única opción posible ante las legiones de poblaciones hambrientas que podemos comenzar a ver en las calles. Un dato, hasta el Financial Times, en absoluto un diario revolucionario, en un editorial a primeros de abril, en plena pandemia, escribió sobre la posibilidad de implementar una renta básica universal. Estas dos causas, el avance de la robótica y las nuevas tecnologías, más la pandemia del coronavirus, han venido a poner en cuestión una ecuación que era como la base, como una especie de contrato social, y que decía empleo es igual a subsistencia. Si el empleo cada vez va a haber menos, cada vez hay menos, si además, como cada vez hay menos empleo, los empresarios se pueden permitir que derechos que se iban conquistando, que se habían conquistado, vuelvan a caer y vuelvan a ofrecer empleos cada vez más esclavizantes, por tanto, si cada vez hay menos empleo y los empleos que hay son cada vez más esclavizantes, en absoluto está asegurada la subsistencia. Así es que ese igual se elimina y tenemos que buscar alternativas. Necesitamos asegurar la subsistencia sin que esté asociado al empleo. Y estoy hablando de empleo, no estoy hablando de trabajo. Y diferencio porque el empleo es un trabajo que está remunerado. Pero revisemos, todos sabemos y todas sabemos muy bien que la mayor parte de los trabajos que tienen que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado de los más cercanos, todo lo que se ha dado en llamar últimamente el trabajo de cuidados, son trabajos que en su mayor parte no están remunerados. Y los que están remunerados están mal pagados en general. Por cierto, son trabajos que en general, en la mayoría de los casos, llevan adelante las mujeres o las niñas, ¿no? Así es que ese sería
si de aplicarse una renta básica, de entregarse una renta básica, sería uno de los primeros, de los primeros beneficios, el reconocimiento, sería una forma de reconocer, de valorar ese trabajo de cuidados. Pero además, decía, hay trabajos que no son empleos, además del trabajo de cuidados, hablo de los cuidados, perdón, de los trabajos de todo lo relacionado con la solidaridad, ¿no? Trabajos voluntarios que, por cierto, desconozco cómo se está desarrollando, por ejemplo, en México, en Chile o en otras partes, pero que en España han sido vitales en la época de la pandemia, en la época más dura de la pandemia, porque ha sido gente que ha permitido que otra gente que no podía salir a la calle, que no tenía para comer o que por su situación de dependencia, de edad o lo que fuera, no podían permitir salir a la calle, y han sido voluntarios quienes han asegurado que esa gente pudiera comer, ¿no? Y voluntarios que han conseguido dinero para poder dar de comer a esa gente. No han sido las instituciones, por cierto, al menos en este país, ¿no? Bueno, decía que diferenciábamos empleo de trabajo. Ya pasó, ¿verdad? Y hablábamos de trabajo de cuidados, de trabajos voluntarios y también de buena parte del trabajo artístico, que tan importante. Yo no estoy de acuerdo con la renta básica porque yo estoy educando a mis hijos de manera que ellos sean buenas personas, y para ello no me cabe la menor duda de que el trabajo, el empleo, les va a ayudar. Y claro, si asociamos dignidad, ser buenas personas, que nos da posición el empleo, estamos de algún modo, no, estamos de todos los modos ayudando a mantener este sistema que nos hace pensar como esclavos, o sea, que hace que decidamos o que defendamos, mejor dicho, el sistema de creencias y de valores que permite que una minoría se apropie de lo que es de todos. Bueno, creo que esa es una de las grandes resistencias que tenemos que vencer. Pero me parece que con información podemos ir venciéndola poco a poco, pero como todos los derechos, no creo que se nos regale. Así es que necesitamos sobre todo poblaciones esclarecidas y movilizadas que presionen a los políticos, y después necesitamos políticos valientes que apuesten por sus pueblos y no por las grandes fortunas. Bueno, me gustaría comentar algunas de las consecuencias que suponemos de la implementación de una renta básica. Y lo diré así rapidito. Se eliminaría el hambre y la pobreza, como decía de golpe. Con ello la trampa de la pobreza y las ayudas que se dan y que generan esa trampa. Se eliminaría la aporofobia, es decir, la estigmatización de la pobreza. Ayudaría a desligar del empleo ciertas virtudes de las que hablaba antes, como ese tema de la dignidad, de ser buenas personas, etc. Nos daría libertad de negociación y de no aceptación de un empleo mal remunerado y que nos mantiene en situaciones de semiesclavitud. Nos daría libertad para separarnos de una pareja o expareja que sea maltratadora. En el caso de la mujer y de la población de amplias zonas del planeta, sería un modo además de reparación histórica, como decía antes. Cambiaría radicalmente la situación de sectores poblacionales como la población trans, discapacitados, etc. Eliminaría en buena parte el nivel de suicidios que tienen relación con la precariedad. Nos permitiría, como decían algunas personas a las cuales escuché en talleres, sentir que somos importantes para la comunidad, porque cuida de nosotros. Eliminaríamos buena parte de los temores que hoy acompañan a la humanidad, el temor a la pobreza, a la enfermedad y a la muerte que van asociadas a ellas. Nos ayudaría a ganar en fe en nosotros mismos y en la sociedad en la que vivimos.
nos permitiría poner condiciones para podernos reconciliar personal y socialmente con situaciones de injusticia, de violencia económica en la que vivimos, lo que pondría bases, como decía antes, para una sociedad más humana y menos violenta. Me parece que sería revolucionario si consiguiéramos pensar, sentir y actuar en la línea de pensar que todos, por el hecho de haber nacido, tenemos derecho a la subsistencia. Una renta básica ayudaría a poner al ser humano como el valor más importante y no al dinero y los beneficios que ello aporta. En síntesis, se eliminaría una gran parte del dolor y sufrimiento que hoy cubren a la humanidad como un manto que cierra el futuro. Sin duda, la renta básica no es el paradigma al que aspiramos los humanistas, pero sí supondría un peldaño, un paso en esa dirección. Y como decía Silo, el ser humano es tiempo y libertad, podríamos recuperar parte de nuestra esencia. Ganaríamos en tiempo con una renta básica y ese tiempo podríamos ocuparlo en aquello que consideremos que nos hace felices y que nos libera como seres humanos. Podríamos tener energía libre, quizás, para plantearnos y desarrollar el verdadero sentido de nuestra vida. Tal vez el propósito para el que hemos nacido. Muchas gracias. Ha quedado por contar quizás algunas experiencias piloto, pero quizás lo podemos compartir después o bien os puedo enviar documentación sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Juana.